Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. La Unidad para las Víctimas coordinó el encuentro virtual de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, una cita que tuvo como objetivo entregar a las entidades del sistema los lineamientos estratégicos para llevar a cabo acciones efectivas encaminadas a fortalecer la política pública de víctimas. Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, destacó algunos avances desde la entidad en el fortalecimiento del trabajo con las instituciones en la implementación de la política pública. Es para nosotros un honor poder estar acá y poder demostrar todos los resultados que hemos logrado y cómo hemos podido avanzar como gobierno y como sociedad en pro de la población víctima. El compromiso del gobierno nacional, tal como nos lo señalaba la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, es absolutamente total. Es el impulsar todos los días las acciones concretas a favor de la población víctima que nos permitan superar el discurso y concentrarnos en todas las medidas de política pública, buscando generar acciones transformadoras de las condiciones de vida de las víctimas que aporten a la reconstrucción del tejido social de las diferentes zonas del país. La Unidad para las Víctimas, como coordinadora del sistema, ha generado los instrumentos adecuados para fortalecer la adecuación interinstitucional y potencializar los esfuerzos propios de las entidades del orden nacional para avanzar en la estabilización socioeconómica, en la superación de situación de vulnerabilidad de toda la población víctima, en su reparación integral, y esto sin duda sabemos que aporta a la construcción de la paz con legalidad y la transformación de las vidas de muchas víctimas. La Unidad para las Víctimas ha venido coordinando de manera efectiva el SNARIV desde el trabajo con las entidades territoriales en la consolidación y formulación de los planes de acción territorial que fortalecen también la atención y asistencia a las víctimas. Aura Elena Acevedo así lo destacó. Hemos logrado a través de la formulación y la puesta en marcha de los planes de acción de cada una de las instituciones, la regionalización indicativa y por supuesto la certificación frente a la contribución al goce efectivo de los derechos de la población víctima, un resultado juicioso frente a la competencia de las entidades del orden nacional y también una identificación de necesidades de la población víctima en términos de oferta. Para la presente vigencia contamos con 39 planes de acción formulados, resultado del esfuerzo de todas las entidades de gobierno que se encuentran hoy acá reunidas. Todo esto lo hemos logrado con un respectivo seguimiento a estas acciones implementadas durante el primer semestre. Se han desarrollado 37 sesiones de los subcomités técnicos del orden nacional y una sesión del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que más adelante vamos a tener la oportunidad de presentar estos grandes resultados que se dieron en este Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Somos conscientes que tenemos trabajo por realizar, razón por la cual es nuestro interés mejorar en todos aquellos aspectos en donde tenemos dificultades y afianzar, por supuesto, buenas prácticas. Más adelante también y de manera concreta nos referiremos a todas las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley, cómo trabajamos como gobierno en las respuestas a esta Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley, cómo acogimos estas recomendaciones y cómo vamos avanzando de manera coordinada y como gobierno nacional. Por su parte, Yunis Lacerna, subdirectora del SNARIV, hizo un balance general del trabajo con las instituciones y habló sobre la gestión de oferta para las víctimas, los planes de acción y reparación colectiva, entre otros temas. Esta oferta ha estado enfocada en la implementación de 4 líneas fundamentales que recogen las necesidades específicas de los grupos de atención focalizados y que por supuesto pertenecen al universo de
la población víctima del conflicto armado. En este sentido tenemos identificadas cuatro líneas importantes, que son las comunidades étnicas. De 27 entidades de las 35 entidades que realizaron plan de acción, 77% de estas entidades nos han apoyado y contribuido en la implementación de planes específicos, protocolización de planes integrales de reparación colectiva y en el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional, en especial en el marco del seguimiento de la T025. En cuanto a la atención de los sujetos de reparación colectiva, pues encontramos que 20 entidades, que representan el 57% de las entidades que formularon plan de acción, en 2020 están acompañando la implementación de 58 planes de reparación colectiva a través de la gestión de su oferta, pues en temas relacionados con generación de ingresos, inclusión productiva, fortalecimiento de liderazgo y participación, recuperación de tradiciones ancestrales y memoria colectiva, capacitación y formación, entre otros. Para este año también, dentro de las líneas que trabajamos, tuvimos la línea, por supuesto, de víctimas en el exterior, logrando que pasáramos de una sola entidad que venía atendiendo a la población víctima en el exterior o fortaleciendo pues la oferta institucional de las entidades. Logramos que otras 6 entidades se unieran a la atención de las necesidades identificadas por la población víctima en el exterior. Esto nos permitió efectivamente fortalecer en el marco del plan de acción las líneas específicas que tenemos y que venimos trabajando en la línea gruesa, que es la oferta institucional. También estamos fortaleciendo todo lo relacionado con el acompañamiento para la población víctima de desplazamiento forzado que ha decidido retornarse, reubicarse o integrarse localmente. Esta vigencia ya logramos identificar durante el 2020, se hizo un trabajo articulado al interior de la Unidad para las Víctimas y por supuesto en acompañamiento con las entidades para identificar 3.032 acciones acciones que se deben adelantar en materia de retornos y reubicaciones. En esta presentación de los lineamientos estratégicos para el diseño de planes de acción y fortalecimiento del SNARIV, también se abarcó el tema de los asuntos étnicos. Luz Patricia Correa, directora de esta dependencia de la unidad, se refirió a los decretos ley, su implementación y los desafíos para el 2021. Frente al tema de fortalecimiento institucional, es absolutamente clave que las instituciones del SNARIV nos fortalezcamos para dar respuesta a estos decretos ley que, como decía, tienen una muy baja implementación. Mientras la 1448 del 2011 ha logrado avanzar de manera sostenida, ahí ustedes vieron el avance, tiene una institucionalidad, tiene una trayectoria, arrastra todo lo que había sido la institucionalidad que se había creado en el marco de la 387, acción social, toda la experticia que veníamos teniendo como instituciones en el marco del desarrollo, de la 1448, no es así y no es el caso para los decretos ley. Esto, requiere un fortalecimiento enorme de las entidades del sistema para que podamos avanzar. Y ese fortalecimiento, pues entonces, va a garantizar que se cumplan las competencias y que además hay un elemento muy importante que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con el tema de que este año y en el año 2021 vamos a avanzar con la certificación territorial. La oferta institucional étnica es muy específica en la URT, en el Ministerio del Interior, en algunos casos de generación de ingresos, pero yo creo que debemos desafiarnos más en temas de oferta institucional para población étnica. Aquí hemos avanzado también en la identificación en el marco del ejercicio que se realiza desde la unidad de qué ofertas hay étnicas y cómo podemos, que las poblaciones y las comunidades participen de esta oferta. La Unidad para las Víctimas también trabajó de manera efectiva en la estrategia de retornos y reubicaciones. Yolman Osorio, coordinador por parte de la Unidad para esta estrategia, estableció cómo se ha trabajado con las entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno. En el marco de toda esta estrategia de coordinación para los retornos y las reubicaciones, hemos hecho ejercicios de articulación en todos los niveles de gobierno.
en el orden territorial y en el orden nacional. Directamente se ha diseñado un vínculo especial con los comités territoriales de justicia transicional, que es la instancia donde aprobamos y hacemos seguimiento a los diferentes planes, y por supuesto los subcomités técnicos que se manejan del sistema. Todo esto se enmarca en el marco de las competencias que tienen las entidades y que están definidas por la ley. Y de acuerdo con lo que establece la misma resolución o el mismo protocolo de retornos, tenemos entonces dos instancias que son fundamentales y que estamos avanzando actualmente. Las mesas territoriales para la sostenibilidad de retorno, la reubicación y la integración local. Contarles a todos que, dado que en este año, con todas las dificultades que tuvimos, pudimos hacer diálogos comunitarios con las comunidades que tienen hoy plan aprobado para poder actualizar esta información a la resolución actual. Estamos, adelantando todo el proceso de actuación de las mesas territoriales, las mesas municipales, en donde se revisa con la institucionalidad local, en el marco de competencias, todas estas necesidades que quedaron en los diálogos con las comunidades, y esperamos en el primer trimestre del próximo año poder dejar ya actualizados los planes en el marco de los comités. En este ejercicio que hemos llevado a cabo durante este 2020, lo que nos permite es encontrar cuáles son esas necesidades o esas acciones que se desarrollarán desde el orden local, cuáles, a pesar de que se deben desarrollar en el orden local, la capacidad institucional de los municipios no les da para poderlo hacer, y cómo hacemos como entidades de gobierno para poder apoyar en el marco de la corresponsabilidad esta implementación de acciones, y cuáles acciones sí no son de resorte de las entidades territoriales y que son las que trabajaremos directamente con las entidades nacionales. Las conclusiones del encuentro se encaminaron al seguimiento, la atención a las recomendaciones y a seguir fortaleciendo la implementación de la política pública de víctimas, teniendo en cuenta las competencias de cada una de las entidades que forman parte del SNARIV y teniendo también como base la oportunidad de seguir trabajando por las víctimas gracias a la prórroga de la Ley 1448. Estas conclusiones fueron lideradas por Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Trabajaremos conforme a las acciones planteadas y conforme a las soluciones planteadas en el marco de estas respuestas a estas recomendaciones. De igual manera, es importante señalar que una vez recibidos los lineamientos que se han socializado, los mismos solicitarles de manera muy respetuosa a las entidades del SNARIV sean analizados y a su vez incorporados en el ejercicio de la formulación de los planes de acción institucional. Esto nos va a permitir tener una guía, esto nos va a permitir tener un marco de acción que nos permita hacer un seguimiento juicioso y sobre todo que nos permita evidenciar los avances que debemos tener como instituciones y como gobierno nacional. Somos conscientes que solamente a partir de un trabajo articulado, solidario y responsable se avanzará en las metas que como gobierno tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, y también a su vez facilitaremos concretar las respuestas a los retos que se plantean en todo lo que tiene que ver con el sistema a la prórroga de la Ley 1448. V-Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Y pase la voz. V-Podcast.